Bien, pues vamos a recapitular un poco sobre lo que ha tratado Bill hasta ahora y terminaremos con esta última sección que trata de una breve cosmovisión de la permacultura y lo que este curso hará por ti. Pienso que las éticas han quedado claras, que la permacultura es un sistema que cuida de la tierra y de la gente y que devuelve el exceso a estas primeras dos éticas, al cuidado de la gente y al cuidado de la tierra. Hay muchas formas de excesos o superávit. La información es uno de los excesos de la permacultura. Y el retorno siempre regresa a las primeras dos éticas. Tenemos que cuidar de la tierra y de los sistemas vivos y no vivos. Y tenemos que cuidar de la gente. Realmente somos el único elemento que queda que puede cuidar de la tierra. Muchos científicos, de hecho, piensan que la Tierra ahora colapsaría, que sus sistemas de vida se colapsarán incluso si eliminásemos al hombre de la Tierra. Hemos superado ya aquel punto. No es algo que debamos temer, es algo a lo que debemos enfrentarnos y darnos cuenta que lo único que queda que puede reparar los sistemas de la Tierra y conseguir que regresen a su estado óptimo de salud somos nosotros. Y hay muchos de nosotros y cada vez más. Así que al igual que muchas otras cosas en el entorno natural, podemos ser un elemento muy negativo o un elemento muy positivo. Es muy difícil de ser neutral, es una línea demasiado fina. Continuamos comportándonos de una forma muy negativa y cada vez más negativa, y esto se está haciendo cada vez más obvio, especialmente en la era de la información, donde cualquiera de nosotros en cualquier lugar puede obtener la información. Y lo que queremos decir es que con un buen diseño y con una aplicación reflexiva podemos ser elementos increíblemente positivos. Así que nosotros mismos, nosotros, aparentamos ser la última plaga, y esto es por la manera en la que nos comportamos. O podemos ser la absoluta gracia salvadora de todos los sistemas. Y es cuestión de no observar pasivamente la ecología, tal como suele ser descrita como observaciones pasivas sobre lo que ocurre allá afuera en el entorno, sino que es cuestión de tomar cierta dirección, encontrando una directiva sobre la cual actuar. Y esto es lo que te ofrece la permacultura. Un sistema de diseño que te da un kit de herramientas, por así decirlo, para actuar de forma positiva, para ser parte de la creación. Y no debería avergonzarte o deberías de sentirte como que necesitas permiso para ser parte de la creación o ser. Actúa como el creador, como el especiador, como el enriquecedor de sistemas. Eres capaz de lograrlo y no tienes demasiado tiempo para dedicarte a adquirir demasiados años de experiencia. Está bien saber que sí, sí que puedes cubrir tus propias necesidades, tu propia casa y tu propia huerta. Puedes proveer algunos de tus alimentos. Si eres capaz de descubrir el por qué tu casa es tan cara de mantener, o por qué requiere mucha energía, o por qué tu huella energética es una mala auditoría energética. Si puedes resolver esto y encima puedes proporcionarte algo de alimento, puedes practicar y comenzar a desplazarte de tu zona de comodidad de alto consumo energético hacia una que consume menos y que tenga una huella medioambiental más amistosa. Podrás fácilmente entender con este curso cómo puedes lograr esto en cualquier parte del mundo y cómo puedes ayudar a los demás a que se dirijan en esta dirección. Así que realmente necesitamos al menos practicar con nuestros propios sistemas, nuestros propios jardines y huertas donde vivimos. Y pueden ser nuestros o comunitarios, o los jardines de los demás. Y con práctica conseguiremos tener nuestra propia casa en orden y obtendremos un mayor entendimiento sobre estos sistemas. No funcionará si solo trabajas desde una base teórica, has de involucrarte. Y luego podrás extender los sistemas hacia los demás. Y finalmente podrás desplazarte a cualquier lugar del planeta y podrás trabajar en cualquier tipo de clima. Una cosa que puede ser confusa con respecto al manual de permacultura de Bill Mollison es que es un libro escrito para todos los climas. Bueno, cubre la mayoría de los climas y muchos perfiles de paisajes,
muchas formas de contornos. Y has de saber que primero en qué paisaje te encuentras y en qué clima te encuentras, antes de que puedas comenzar a diseñar con precisión. Son dos criterios primordiales. Y si estamos buscando algo sostenible, hemos de buscar como modelo, observamos los sistemas naturales, y hay unas simples directrices escritas en el libro. Todo está conectado con todo lo demás. Algunos elementos principales, como los árboles, tienen unas 500 conexiones vivas, y cada función es soportada por muchos elementos, y cada elemento debería de servir muchas funciones. Así es como proporcionamos las necesidades y cómo usamos los productos de los elementos que incluimos en el diseño. Y comenzamos a generar aquella red de vida cuando introducimos una mezcla diversa de elementos. No se trata solo de diversidad, no es la diversidad por sí misma. Eso sería colocar pingüinos con osos polares, con elefantes, con jirafas y con cactus. Una mezcla de diversidad por sí misma no conseguirá demasiado. De hecho, se simplificará a sí misma. Toda energía comienza con el Sol. Y finalmente toda energía abandona los sistemas por el desagüe. Así que sabemos que tenemos una fuente y un desagüe. Y se trata de durante cuánto tiempo podemos atrapar la energía en nuestro sistema. Es la relación funcional entre los elementos. Es un sistema de conexiones. Son las conexiones las que son importantes. No lo son tanto los elementos mismos. La permacultura es un sistema de conexiones entre disciplinas. Es cómo conectas la casa al jardín o a la huerta, y la huerta a la economía, y el sistema de desechos al jardín y a los sistemas de animales. Es cómo conectas el agua del entorno. Son las conexiones entre los elementos los que te dan la estabilidad. Así que comienzas a mirar cuántas conexiones diferentes podemos hacer para crear aquella red de seguridad. Y si conseguimos una red lo suficientemente buena, 60% de las conexiones pueden romperse y aún produciremos una red de pescar que tenga 60% de los hilos rotos, aún atrapará peces. De hecho, aún atrapará peces teniendo 80% de las conexiones rotas, y luego dramáticamente perderá su función desde ahí. Al igual que una tela de araña, atrapará muchos insectos a pesar de que muchas de sus conexiones estén estropeadas o rotas. Pues esta es una red de conexiones entre elementos y cómo interaccionan. No es como un sistema agricultor industrial, el cual tiene la misma fuente que proviene de un elemento, el sol, y a menudo tiene un gran desagüe. Si algo va mal, es como pescar con una caña de pescar. Si se te parte la línea, ya no estás pescando. Aquí donde tenemos la red, podemos permitirnos que varias conexiones se estropeen. Es un sistema muy dinámico. Es así como los ecosistemas funcionan. Esto es el por qué hay tantas conexiones. Podemos seguir el recorrido de la energía y vemos que rebota mientras conecta con muchos elementos, y luego, justo antes de que se pierda por el desagüe, a través de una pequeña interacción, que a veces no es demasiada, puedes reenviar de nuevo esa energía a través de la red de la vida, antes de que abandone el sistema de nuevo. Puedes reorientarla para que continúe permaneciendo en el sistema. Esto lo logras solo por cómo juegas con el diseño, porque tú eres el que dirige la orquesta de este diseño, y puede ser algo bastante simple. Puede que tengas un sistema en algún tipo de pendiente y has decidido captar el agua con zanjas a nivel. Y cuando esa zanja se rebosa o se desborda, ese agua la captas más abajo con otra zanja a nivel. Y ese agua que rebosa lo captas en el siguiente nivel, haciendo que desborde en la otra punta, tomando así un largo y lento camino,
a través del área que estás diseñando. Será un área, porque casi siempre estás diseñando dentro de una barrera, hasta que nos den un continente para diseñar, e incluso entonces tendremos una barrera de algún tipo. Pero finalmente el agua que hemos atrapado abandonará el sistema por el desagüe y abandonará la propiedad. Y hasta entonces hemos contenido la energía, la hemos contenido en el sistema y la podemos dar uso. Y luego abandona el sistema y la perdemos. En aquel punto la perdemos, ha abandonado nuestra barrera. En ese momento forma parte del desagüe, contenía energía y la perdimos. Eso es entropía. Era agua que contenía energía mientras estaba en la propiedad, pero la perdimos abajo por el desagüe. La energía es constante y la entropía está constantemente incrementando. Es la niebla en el bosque de la montaña que gotea hacia abajo y se convierte en parte de la corriente de la montaña y finalmente alcanza el océano. Su energía contenida es perdida cuando alcanza el nivel del mar. Eso es entropía. Es el calor y el humo, el soplo de energía que sale por el tubo de escape de tu coche, que contenía la energía que hizo explosionar en el coche, que condujo el coche, tenía energía contenida, pero en el momento que abandona el tubo de escape, aquella energía es disipada en la atmósfera. Es la gota de lluvia que cae de la montaña, que atraviesa todo el sistema de corriente de agua de la montaña y alcanza el nivel del mar, donde ya no contiene ninguna energía. Es una cosa rara esto de la entropía, es difícil de pensar en ello. La entropía trata de energía, no trata de vida, porque lo gracioso es que la vida es antientrópica. Según el agua desciende montaña abajo y llega al océano, a lo alto de la montaña el agua contiene mucha energía, pero no contiene mucha vida, solo ciertas especies especializadas. Pero a medida que desciende, gana vida y pierde energía. Y cuando ha perdido casi toda la energía, donde alcanza el nivel del mar, abajo donde están los sistemas más ricos del mundo, los manglares tropicales, es cuando el agua está más llena de vida, cuando más vida contiene, pero tiene la menor cantidad de energía. Así que podríamos decir que la vida es antientrópica. Es solo una forma interesante de pensar en ello. Cuando estás diseñando sistemas, siempre intentas atrapar energía y ganar vida. Entonces, regresando a nuestro diseño, hemos diseñado esta serie de zanjas a nivel para atrapar el agua. Y vas a cultivar cosas en estas zanjas y estas harán uso del agua. Plantas tus mangos, tus plátanos, si te encuentras en el trópico o subtrópico, y estos tomarán aquel agua que ha sido empapada en el paisaje y luego la cosecharás en forma de zumo de mango más adelante. Así que la has atrapado como almacenamientos de energía de larga duración, pero nunca podrás atraparla toda, y cuando llegan las grandes lluvias o torrenciales, el agua desborda por todo el sistema y abandona el sistema por abajo, por el desagüe. Vale, así que vamos a mejorar esto un poco. Digamos que colocamos un cobijo de animales aquí arriba del todo, en la parte superior de la zanja superior, que no necesariamente tiene que tener pendiente, ya que las zanjas están a nivel, pero hacemos que desborde en uno de sus extremos. Por ejemplo, hacemos que la zanja superior desborde en el extremo derecho. Bien, entonces hemos diseñado la casa de animales o el cobertijo para que los abonos de los animales terminen en la zanja superior. Y cuando esta zanja a nivel superior desborda, ahora desborda sopa de abono o té de abono, abono diluido en agua. Tú solo tuviste que posicionar aquello y ahora el sistema lo fertiliza por ti, porque el agua disuelve aquel abono y lo reparte uniformemente,
y cuando desborda lo repite en la siguiente zanja a nivel, de forma ligeramente menos diluido, y luego de nuevo en la siguiente. Y de nuevo, al final, cuando alcanza la zanja inferior, lo perdemos. Pero si ahora lo interrumpimos y justo antes de que abandone el sistema, de que abandone la propiedad, colocamos un estanque para atrapar sedimentos, puede que lo rellenes de gravilla y plantes cañas que contienen raíces anaeróbicas que extraen los nutrientes suspendidos en el agua, o al menos la mayoría, ya que nunca conseguirás extraer todos. Aquí ahora rápidamente crecerán las cañas, y los cuerpos de las cañas absorben mucho de aquel abono diluido en agua, y limpian bastante el agua antes de que finalmente abandone el sistema, donde el agua continuará a la propiedad de tu vecino. Pero ahora, cada tantos meses, tú como el director de la orquesta del sistema, puedes llegar y cortar aquellas cañas, y puede que tengas que quitar algunas para despejarlo un poco, para que aquel estanque atrapasedimentos con gravilla y cañas no se obstruya. Luego llevas esas cañas arriba a los animales, que se puede dar uso como cama o para cubrir el suelo, o incluso algunas de las cañas son bastante comestibles, también para ciertos animales. Así que lo que hiciste aquí fue que enviaste alguna de esa energía a través de la red de la vida. Es una forma de pensar como diseñador, es una forma de pensar en cómo interrumpes y reenvías la energía de vuelta al sistema. Así que tú no necesitas hacer demasiado. Todos los elementos lo hacen por ti. Los árboles toman aquel agua. Funcionan muy bien una vez las zanjas a nivel estén construidas. Te hará falta muy poco equipo. El sistema de riego es muy simple. Y remoja la tierra, remoja el contorno. Los animales trabajan muy bien allá arriba, pero tú tuviste que posicionarlos ahí. Tuviste que posicionar a los animales. Tuviste que posicionar las zanjas a nivel. Tuviste que posicionar el estanque que atrapa los sedimentos. Luego, solo tuviste que hacer un poco de trabajo cortando las cañas y llevarlas cuesta arriba. Pero si tú no haces ese diseño y no posicionas estos elementos y no estableces estas conexiones, no sucederá por sí solo, ¿verdad? Hasta ahora hemos hablado sobre técnicas, el cómo hacer cosas. Esto es unidimensional. Las estrategias de cómo y el cuándo hacer las cosas es un elemento temporal, que es un poco más complejo. Pero cuando comienzas a diseñar, y los patrones es realmente de lo que hablamos cuando hablamos de diseño aquí, se hace multidimensional. Y realmente son los patrones entre las conexiones, entre los elementos de lo que estamos hablando, y cómo los ensamblas o los montas. Es una asamblea de elementos que interactúan juntos. Y cuando vas a elegir los elementos, necesitarás un criterio para elegirlos. Y cuando hablamos de elementos de diseño, normalmente hablamos de animales, plantas y estructuras. Esta es una forma simple de pensar en los elementos que vas a colocar o vas a utilizar. Porque tú colocas, posicionas estos elementos, y cada elemento que eliges has de pensar, ¿tiene varios usos? Porque no es un elemento que solo hace una cosa por nosotros, sino que al menos tiene 3 usos. Puede que hagas una lista de todos los animales, todas las plantas y todas las estructuras que vas a incluir en tu diseño, y de hecho nombra los usos que tienen. Puede que sea una buena manera de pensar en ello. Lo compruebas y piensas naturalmente sobre ello. Es fácil encontrar al menos 3 usos para la mayoría de los árboles. Bien, pues el siguiente criterio es visitas por año. Y esto nos da aquellas zonas que ya hemos visto. Realmente es un posicionamiento de eficiencia energética. Suena bastante simplista, pero cuando te encuentras en la Tierra no es tan simple. La esquemática del mapa de la zona 1, la zona 2, 3, 4 y 5 afuera
De hecho, nunca se establece en una serie de círculos perfectos, ya que si fuera así significaría que estás asentado en un terreno absolutamente llano, y no hay terreno absolutamente plano, a no ser que te encuentres en una salina o un lago salado, y no son demasiado fértiles, y no te establecerás muy a menudo en una salina o en un lago salado. Siempre hay algún tipo de pendiente. A menudo hay considerables pendientes y muy a menudo muchas variedades de pendientes e inclinaciones de todo tipo y todo tipo de características en un paisaje. Así que es más probable, si dibujamos, vamos a decir, algún tipo de forma como esta, siendo los límites, es más probable hoy en día que coloques la casa aquí, por ejemplo, con la entrada a la parcela o la propiedad, estableciendo así la zona 1. Probablemente bordeando la casa encontraremos el camino de entrada para los coches. La mayoría de nosotros hemos nacido en la cultura de los coches y utilizamos mucho la entrada para entrar y salir. Es una característica de la vida moderna. Y la zona 2 a menudo es específica a la pendiente, porque otra de las cosas que hemos de tener en cuenta es la pendiente, el nivel. Si la pendiente es demasiado pronunciada, entonces es impráctica para trabajar y debería de ser algún tipo de bosque. Y los bosques normalmente los colocamos en la zona 4, sobre todo si es un bosque de largo plazo y no un bosque que sea mantenido regularmente, como puede ser un bosque frutal o un bosque de forraje para animales, donde interactuamos mucho con él. Si es un bosque de largo plazo o de larga duración, será un bosque de madera de leña o un bosque de madera de postes o un bosque de madera de construcción para estructuras o puede ser un bosque para abejas. Hay muchísimas variedades de bosques y pueden mezclarse también, claro. Pero la zona 2 puede ser algo como esto. La zona 3 puede ser así. La zona 4 puede ser esta. Así que aquí tenemos las zonas 1, 2, 3, 4 y 5. Hay innumerables variaciones de patrón de las zonas. Puede haber muchas cosas que varíen el tamaño y la forma de una zona. Y algo de lo que no se habla a menudo es que si hacemos una escala de posibles zonas, es decir, sus tamaños, la zona 1 realmente es muy pequeña. Normalmente no supera el medio acre para una familia, entre un cuarto de acre a medio acre, en la zona 1. La zona 2 puede alcanzar entre el medio acre hasta los 5 acres. La zona 3 puede tener un acre entre un tamaño entre los 5 acres hasta algunos cientos de acres quizás. La zona 4 puede ser así, ya que se hace exponencialmente más grande a alcanzar un tamaño de máximo potencial. Si tú haces una zona 1 de 5 acres, jamás saldrás de ella. Si haces una zona 1 de 5 acres, incluso para una familia muy numerosa, jamás llegarás a la zona 2, porque una forma infalible de implementar un diseño en el paisaje es salir por la puerta de la casa y diseñar ese mismo paso, ahí mismo. Desde ahí trabaja de la casa hacia afuera. Alrededor de la casa primero y luego hacia afuera, diseñando e implementando tus zonas internas antes de llegar a la zona 2. Porque todo lo que has de aprender sobre la zona 2 ya lo has aprendido en la zona 1. Una vez que tienes la zona 2 bien diseñada y mayormente implementada, puedes comenzar a entrar en la zona 3 sensatamente y luego hacia afuera, hacia la zona 4. La zona 5 siendo algún tipo de zona salvaje, la cual aún puedes administrar un poco, influenciar un poco, pero no puedes sobrecosechar. Así que ten cuidado con los tamaños y las formas, porque nunca sale de manera circular uniforme. Puede haber todo tipo de variaciones de estas formas, de patrones y de tamaños,
y no siempre estarán todos incluidos. No todo el mundo quiere una zona 3. No todo el mundo quiere un sistema grande. De hecho, cuando vemos la mayoría de los bloques dentro de un suburbio, la casa ocupa gran parte del bloque y la mayoría es zona 1. Puede que tengas un poco de zona 2 o puede que tengas una franja así abrazando los bordes. Y puede que tengas un poco de zona 5, aquel trocito de selva en la esquina de tu jardín suburbano. A menudo vemos una pequeña charca o una fuente y una estatua del Buda o algo por el estilo, en algún lugar donde tú puedas sentar y meditar en aquella esquina de tu jardín, pretendiendo que te encuentras en la selva o en el bosque. Es un santuario. La mayoría de la gente para la que diseñes, cuando les preguntes qué es lo que realmente quieres, la mayoría de los clientes, digamos en Australia al menos, en el primer mundo, en el primer tercio del mundo sobredesarrollado, dirán: quiero algún grado de autosuficiencia y quiero santuario. Muy a menudo querrán incluir un santuario. También podemos tener diseños donde, si esta es la casa y esta es la zona 1 que bordea la entrada de coches, esta parece un elefante, aquí tenemos la zona 1 y dos zonas 2 y una zona 4. Introduzcamos una zona 5, lo que significa que esta debe ser la zona 3. Yo miro esto y diría: deben de ordeñar animales aquí, deben de tener una vaca lechera o ordeñan ovejas o cabras o algún otro animal, pero están ordeñando un animal de pastoreo, porque han abierto un acceso desde la zona 3 a la zona 1, probablemente porque hay algún animal que dirijan hacia esta zona para ser ordeñado. Si vas a ordeñar una vaca, vas a tener que visitar una vaca lechera probablemente unas 600 veces al año. Visitarás a tus gallinas unas 800 veces al año. Tu sistema principal de gallinas normalmente estará aquí, en la frontera entre la zona 1 y la zona 2. No puede estar demasiado cerca de la casa porque son ruidosas y un poco malolientes, pero su abono y su mantillo o capote procesado interactúa con la zona 1. Y quizás más adelante puede que salgan libremente a la zona 2, una vez que la zona 2 esté más establecida. Así que a menudo se encuentran en el borde entre la zona 1 y la zona 2. Será normalmente donde tendrás el sistema principal de gallinas. Ciertas cosas comenzarán a repetirse un poco, y este patrón de la zona 3 entrando hasta la zona 1 significa que hay alguna especie de animal que se ordeña, que meterás en la zona 1 para ser ordeñado. Y normalmente se quedan en la yarda nocturna o bajo algún cobertizo o árbol durante la noche, mientras el ternero está encerrado y por la mañana está listo para amamantar y luego liberar de nuevo a pastar. Y lo harán ellos solos, el salir a pastar, pero tú has de posicionarlo para que funcione bien para ti. No vas a andar hasta aquí, por ejemplo, hasta el cobertizo de ordeño a medio kilómetro y de vuelta 600 veces al año. Si no tienes cuidado vas a recorrer 600 kilómetros al año para ordeñar. Hay gente que hace esto. Hay gente que coloca las cosas en lugares que son una locura. La gente coloca su huerta de verduras a 300 metros de su casa solo porque hay un trozo de tierra fértil allá. Y alguien con buena reputación les dijo que ese sería un lugar idóneo. Pues vas a visitar la huerta unas 1000 veces al año. Así que terminas haciendo 300 o 400 kilómetros al año solo para obtener tus verduras. Podrías haber generado esa tierra con aquella energía justo al lado de la casa, apilando los materiales orgánicos apropiados y ensamblando ciertos elementos para ayudarte a construir esa tierra. Así que las zonas tienen todo tipo de formas. Tenemos una pregunta sobre sectores. Dice: ¿qué tipo de cosas deberíamos de observar para ayudarnos a determinar los sectores de una propiedad? Pues una observación clásica de un consultor
cuando estás determinando los sectores, es el sector de viento. Si no tienes a nadie a tu alrededor con experiencia, no podrás preguntar. Has de darte un paseo y observar los árboles, particularmente los árboles que se encuentran en el campo abierto. Porque si das una vuelta a un árbol en el campo abierto, el árbol más grande que esté solo, verás la cilladura o la cortante del viento. Das una vuelta de 360 grados alrededor del árbol y observarás a los árboles inclinándose hacia un lado determinado, y esa será la dirección del viento predominante. A veces incluso obtendrás una inclinación de un viento fuerte, donde los árboles se inclinan hacia un lado donde el viento predomina, y luego tendrá un tipo de contrarreacción en contra del viento frío del invierno, donde proceden los vientos glaciales o helados del invierno, que solo duran unos pocos meses. No son los vientos predominantes, pero es un viento agresivo, que de hecho retrasa el crecimiento de los árboles, y tendrán una inclinación hacia un lado y luego una especie de aparente defensa hacia el lado opuesto, a los vientos helados. En la costa este de Australia tenemos un viento predominante procedente del sureste, donde la mayoría de los árboles se inclina alejándose del sureste hacia el noroeste. Pero luego el viento del oeste en el invierno hace que se espanten y de hecho hace una apariencia en el árbol, aquel viento del oeste, empujándoles en aquel sentido. Si te encuentras en campo abierto, donde no hay árboles grandes, y te encuentras con aglomeraciones o matorrales de arbustos, podrás verlo en la forma de los arbustos a campo abierto. Cuando das la vuelta al arbusto, verás esta forma. Cuando te encuentras en el ángulo recto al viento predominante, esta es la forma de la ala de un avión, y el viento está viniendo desde ese lado. No importa dónde te encuentres, bien sea en el desierto, en las praderas de Norteamérica, en un clima frío o caliente. Es la aerodinámica la que da forma a estos arbustos, y la aerodinámica nunca cambia, y da forma a los patrones de crecimiento. Así que podrás ver la cizalladura de viento y los patrones de viento, sin que tengas a nadie con experiencia en la Tierra. También podrás ver distintos patrones de vegetación en relación a la escarcha o las heladas, y has de captar las áreas que son proclives a las heladas. Puede que tengas que preguntar localmente acerca de los fuegos, pero son bastante bien conocidos, y es un fenómeno tan dramático que la mayoría de la gente lo sabrá. Si preguntas a la gente local sobre los incendios dramáticos que han sucedido, te dirán, por ejemplo, en la costa este de Australia, vienen del noroeste normalmente. El aire que sopla desde el noroeste está soplando desde el enorme desierto interior. Lo mismo con las grandes heladas. Si no puedes ver las llanadas heladas, entonces los locales te dirán: hemos tenido una terrible helada en tal momento, o hemos tenido heladas hasta el equinoccio de septiembre, cosas así. Lo mismo va con las inundaciones, que también es un fenómeno local, son eventos locales. Estoy seguro que en Nueva Orleans te dirán hasta la altura que alcanzó la inundación. En Lismore, un pueblo local donde vivimos, hay marcas en los postes y los mástiles de las inundaciones de los últimos 20 años y hay fotografías clásicas. Así que has de saber si estás en una zona proclive a las inundaciones. Por supuesto, el clásico que has de saber, probablemente lo primero que has de saber es en qué hemisferio te encuentras. Has de saber si estás en el hemisferio norte o sur, porque hay una enorme diferencia, ya que el Sol se encuentra en un lado o al otro lado del cielo. Suena simple, pero de hecho no es tan simple cuando te encuentras allá afuera. El Sol siempre amanece o sale por el este, al igual que la Luna. Pero hemos de saber cuál es el ángulo de mediodía en pleno verano y también el ángulo mediodía de pleno invierno. Estos ángulos son opuestos, uno es el otro en el hemisferio norte y sur.
Así que dependiendo de en qué hemisferio te encuentres, digamos si nos encontramos aquí en Australia, en el hemisferio sur tenemos un ángulo de 88 grados a mediodía en pleno verano, que sería el 22 de diciembre en el hemisferio sur, que sería pleno invierno en el hemisferio norte. Luego tenemos un ángulo de 44 grados a mediodía el 22 de junio, siendo pleno invierno en el hemisferio sur. Entonces, lo que has de saber es el ángulo del sol de aquellos 2 días. ¿Cuál es el ángulo del sol a mediodía en pleno verano y cuál es el ángulo solar a mediodía en pleno invierno? Porque con ello podrás determinar qué es lo que va a dar sombra. ¿Cuáles son aquellos 2 ángulos? Donde yo vivo, en el norte de New South Wales, o cerca del borde entre New South Wales y Queensland, en Australia, tenemos un par de ángulos fáciles. Tenemos 88 grados y 44 grados. Aquí en Melbourne, puesto que estamos más al sur, serán menos profundos, porque estamos más alejados del ecuador. Esto te ayudará a diseñar la casa, te ayudará a diseñar el jardín y la huerta, te ayudará a determinar la altura de los árboles, te ayudará a diseñar todo tipo de cosas, y es una constante, no va a variar, no va a cambiar. No hay demasiadas cosas allá afuera que sean constantes. La única constante allá afuera es el cambio. Intentamos descubrir las pocas cosas que son constantes. Y algunas de ellas suenan estúpidas cuando las repites. Suenan tan obvias que de hecho no prestamos atención a ellas. El sol siempre sale por el este y se pone en el oeste, en todo lugar. Se encuentra en la parte norte del hemisferio sur y en la parte sur del hemisferio norte. Aquellos son los grados del mediodía en pleno verano y en pleno invierno para ambos hemisferios. Solo has de invertirlos. ¿Qué días cruza el sol el ecuador? Cuando digo el sol vertical. El sol cruza el ecuador en los equinoccios, el 23 de septiembre y el 23 de marzo. Son 2 días muy importantes, que se encuentran a la mitad entre los días del solsticio. Esos son los días cuando el sol vertical cruza el ecuador. El 23 de septiembre cruza el ecuador yendo hacia el hemisferio sur y el 23 de marzo cruza el ecuador yendo hacia el hemisferio norte. Siempre pensé que sería más fácil el determinar los sectores solares cuando llegué al ecuador, pero se hacen terriblemente complicados. Yo estaba trabajando cerca del ecuador y a mediodía en pleno verano y en pleno invierno en ambos hemisferios, el sol está más alejado de ti cuando estás en el ecuador. Y la mitad del año está en la parte norte del cielo y la otra mitad en la parte del sur. No por mucho, pero lo suficiente para cambiar todo tipo de cosas en cuanto a su crecimiento. Así que si plantas árboles en línea recta del este hacia el oeste, todos crecen bajitos y anchos y de forma irregular, pero si plantas árboles de norte a sur, todos crecen altos, porque les da sombra el árbol que tienen al lado. Así que si plantas árboles en círculos concéntricos, van haciendo una forma de ola, arriba y abajo. Es bastante diferente y razonablemente complicado. Así que has de pensar en la orientación. Es muy obvio, pero mucha gente con la que hables no lo sabe. Les preguntas, ¿hacia dónde está orientada tu casa? No lo saben. Tienes que decirles, piensa en tu habitación. ¿Está soleada por las mañanas o sombreada? Y luego cuando ellos se colocan a sí mismos en la imagen, conocen su habitación o su comedor, y es obvio que nadie ha pensado por qué la casa está más caliente en un lado y fría en el otro, o por qué cuesta mucho mantener. En fin, lo que sea. Entonces nuestro Sol, en el hemisferio sur, hablamos del hemisferio sur ahora, si miramos hacia el norte, hacia el Sol, en el hemisferio sur, ahora sale por el lado derecho y se pone por el lado izquierdo. Mirando hacia el Sol, hacia el norte,
nosotros en el hemisferio sur tenemos el mapa correctamente orientado. Nosotros tenemos el norte hacia arriba. Todos los que estáis en el hemisferio norte tenéis los mapas del revés. Vais a tener que dar la vuelta a todos los mapas porque vuestros mapas tienen el sur hacia abajo y necesitáis tener el sur hacia arriba para que estéis mirando hacia el sol. Todos los mapas del hemisferio norte dan la espalda al sol. Esto realmente dificulta tu habilidad para diseñar. Les digo a todos mis estudiantes del hemisferio norte que den la vuelta a los mapas y luego van a tener que reescribir todo porque estará del revés, claro. Pero es mucho más fácil diseñar si tu mapa tiene el sol en la parte superior, en el norte, porque de esta manera estás pensando en la manera en la que el sol brilla, y el sol es la fuente de energía. Así que tenemos al este a la derecha y al oeste a la izquierda. Y en verano sale por aquí y se pone aquí. Y tu sector es una gran parte del gráfico solar del cielo y es más alto. Pero en invierno el sol sale por la parte norte del este y se pone en la parte norte del oeste. Y el gráfico del sol es así. Este es el mediodía en pleno verano y este es el mediodía en pleno invierno. El sector del sol es totalmente diferente y esto no va a cambiar allá donde te encuentres. Como ya he dicho, se va a complicar entre los trópicos. Es incluso más difícil de pensar dentro de los trópicos. Mucha gente no se da cuenta que los trópicos son el camino que recorre el sol. En el trópico de Capricornio, el sol es vertical solo durante un día y luego regresa. Si te adentras unos kilómetros hacia el interior, hacia el norte del trópico de Capricornio, en el hemisferio sur, justo antes de llegar al trópico, el sol estará totalmente vertical donde estás y también unos días después cuando regresa. Es un tanto distinto. Hay que dibujar un mapa un tanto distinto. Si tú te encuentras en el hemisferio norte y tienes el sol en el sur, entonces el sol sale por el este a la izquierda y se pone por el oeste hacia la derecha. Y esto puede cambiar completamente la forma en la que piensas con respecto al día. Como diseñador, desafía tus funciones en cuanto al cerebro izquierdo o derecho. Te pierdes si pasas del hemisferio norte al sur rápidamente. Comienzas a cometer errores con la orientación y demás, y tienes que pararte y pensar cuidadosamente sobre ello, y esto te ayudará como diseñador. Estos son todos sectores, y este quizás sea el sector más importante a tener en cuenta, porque es absoluto, es absolutamente constante. También los vientos predominantes, ya que realmente no van a cambiar, a pesar de que nos encontramos con un cambio climático bastante dramático. Nuestro clima está desincronizado. Estamos teniendo el día de mayor viento, el día más húmedo, el día más frío, el día más cálido, registrado en todo lugar a la vez, cualquier día del año, en cualquier lugar. Échale un vistazo y verás que esto es correcto. Está generalmente calentándose ligeramente, la base es que está calentándose, pero estamos registrando el día más ventoso, húmedo, frío y caluroso en todo lugar a la vez. Los sectores también pueden ser otra cosa. Pueden ser vistas, como que esa es una bonita vista. Quizás quiera enmarcarla o mantenerla un tanto abierta, o esa es una mala vista. No quiero ver las obras del alcantarillado, así que voy a bloquearla. O no quiero ver las fábricas o algo. No me gusta el olor de la granja de cerdos. Quiero bloquear ese olor. Quizás elevar ese viento que me trae ese olor.
o no quiero el ruido del colegio o de la autopista. Entonces, como verás, las zonas son fáciles, son diseños de eficiencia energética o conservación energética, visitas al año, conexiones entre elementos, uso de elementos. Los sectores son sí, quiero esto, no, no quiero eso. Con los sectores es sí o no. Quiero el viento para el generador de viento, no quiero el viento para que congele mi casa. Es uno o el otro. Tú has de decidir si lo quieres o no. Podrías abrirlo y cerrarlo con elementos vivos de diseño a veces. Podrías tener, digamos, una pérgola si estás en el subtrópico o un invernadero si estás en el clima templado. En el verano, que hace mucho calor, el enrejado de la vid que tengo sobre mi pérgola asiste en dar sombra y enfriar mi casa y me proporciona un espacio exterior sombreado, mientras que en invierno, cuando el sol está mucho más bajo a mediodía, el viñedo ahora caduca y ha perdido todas sus hojas, y entonces ha abierto mi pérgola o invernadero al sol, para dejar que entre el sol, y las ventanas de mi casa están diseñadas para que entre la luz de invierno y caliente un gran bulto de masa térmica que calienta el resto de la casa durante el resto de la noche, porque radia el calor lentamente durante la noche, cuando el cambio de temperatura. La vid, el viñedo, hará esto muy bien, pero tú has de posicionar la casa correctamente orientada al sol, con los ángulos correctos para permitir que entre la luz del sol durante el invierno, y has de construir el invernadero o la pérgola con la vid. Y el viñedo pierde sus hojas exactamente cuando hace el frío suficiente, y le salen las hojas cuando hace el calor suficiente. No lo hace usando un reloj, sino que lo hace por la temporada, y con el cambio de temporada. Así cambiará. Si tienes un verano temprano, pues pondrá sus hojas tempranamente. Y si llega el invierno antes pierde sus hojas. Esto se llama asistencia de un elemento vivo. Todas estas cosas podrás resolver con tus sectores, una vez hayas observado estas cosas que al principio parecían bastante obvias. Entonces lo que hemos hecho ha sido ver un proceso de zonas, sectores, vertientes o pendientes, ángulos y orientación. Y recuerda que una ladera oeste recibe las mismas horas de luz solar que una ladera este, pero aún así a menudo es más seca que la ladera este. Las laderas este son más suaves, esto es a nivel mundial en ambos hemisferios, porque la ladera este recibe sus horas de luz después del frío de la noche, mientras que la ladera oeste puede que reciba las mismas horas de luz solar, pero después del calor del día. El calor residual del día ya está acumulado en el paisaje, así que a pesar de que solo reciba 3 horas del sol en la ladera este y en la ladera oeste, la ladera oeste estará más seca o será más árida que la ladera este. Así que presta atención a estas orientaciones y ten bien en cuenta en qué hemisferio te encuentras. Y luego, no puedes diseñar sobre un mapa. Los mapas son muy útiles y quizás hagas muchos mapas y muchas superposiciones sobre los mapas. Pero ten mucho cuidado, porque el mapa no es el territorio y el mapa puede que no te muestre cosas que son muy importantes. Como que puede aparentar ser un lugar idóneo para colocar un pantano, pero puede que contenga el último árbol de esa especie en aquella posición, o puede que sea una zona de falsa sombra, que no sirve para un pantano, y esto no lo va a mostrar un mapa topográfico. Las líneas de contorno puede que tengan muy buena pinta. Hay muchas cosas para las que puedes usar el mapa, pero cuando se trata de verdadero diseño, tienes que estar de alguna manera encima de la Tierra. Y cuando te encuentras en la Tierra, observarás muchas cosas, descubrirás todo tipo de fenómenos y podrás comenzar a hacer todo tipo de conjeturas. Una vez hayas unificado todas estas cosas, puedes comenzar a hacer conjeturas, como que
esto puede que funcione, o aquello puede que funcione. O hay muchos cardos, quizás una planta de la familia del cardo puede que crezca bien aquí. Puedes comenzar a investigar. Quizás aquellos cardos son una indicación de alguna otra cosa. De hecho, son cosechadores de hierro y cobre. Quizás hay una deficiencia de hierro y cobre, o puede que sea que el pH es ácido, y debido a que es un poco ácido, el hierro y el cobre son unos de los primeros elementos que son encerrados por la acidez. Con un poco de investigación encontrarás esa información y luego, con un poco más de observación del lugar, podrás decir, pues definitivamente no es un desierto y no es alcalino, no es una playa arenosa, no es la costa, así que no es alcalino por ninguna otra razón, está razonablemente húmedo, quizás compactado, quizás hay muchas vacas que lo estén compactando y abonando, quizás sí que es ácido. Hagamos la prueba de pH. Si corregimos el pH, quizás los cardos desaparezcan. Pero aún podemos sembrar alcachofas, algo que es de la familia de los cardos. Así que puedes investigar todo esto y luego quizás comenzar a diseñar una estrategia de lo que vas a hacer. Lo mejor que yo he llegado a hacer sin estar físicamente en la Tierra es mediante vídeo. Gente que nos envía vídeos de la Tierra con sonido y yo he captado todo tipo de información. Pero aún así tendría muchísimo cuidado de diseñar solo sobre un mapa. Cuando llegas a la Tierra, has de simplificar tus patrones de pensamiento sobre cómo vas a diseñar cada elemento individual del proceso de diseño. Suena bastante simplista, pero cuando de hecho lo introduces en la Tierra y comienzas a apilar todas las cosas diferentes que puedes incluir en el diseño, has de encontrar una forma simple de pensar en ello. A menudo, una prioridad es el agua. Piensas agua primero. Buscas el agua. Con optimismo miramos hacia arriba para el agua. Como diseñadores, miras cuesta arriba hacia el agua y cuesta abajo para el calor. Si te encuentras en un clima frío, buscas el calor cuesta abajo, porque el calor siempre subirá hacia ti y el agua siempre caerá hacia abajo por la gravedad. Pero algunos de tus primeros o de tus mapas iniciales importantes serán el agua, el acceso y las estructuras. Es a menudo una forma simple de pensar sobre ¿qué es lo que estoy buscando? Pues estoy buscando agua, estoy buscando acceso a través de la propiedad, todo tipo de accesos. Estoy buscando estructuras. ¿Qué estructuras necesito? ¿Dónde necesito edificar? Y las estructuras que ya están aquí, ¿qué están haciendo? ¿Nos sirven? ¿Hemos quizás de reacondicionarlas? Y luego podemos comenzar a entrar en todo tipo de mapas. Quizás hagas todo tipo de superposiciones. Pero esos son tus mapas primarios y tu diseño primario. A menudo encontrarás que debido a que el agua actúa de forma constante en el paisaje, como que se mueve en ángulos rectos al contorno, el agua solo se mueve en ángulo recto al contorno, a no ser que esté rodeando algún tipo de obstáculo durante un segundo o dos. Y no puedes hacer que el agua vaya cuesta arriba, gratis. Te va a costar trabajo o energía conseguir esto. Los árboles sí que pueden. Los árboles pueden succionar el agua hasta alturas considerables y el mantillo o el capote también, debido a la acción capilar, puede elevar el agua unos pocos centímetros y ya está. Después de eso no irá hacia arriba gratis. Así que lo mejor que puedes hacer es retenerla en el llano nivel de las líneas de contorno, es decir, a nivel, y así empaparlo desde ahí. Y una vez la introduzcas en el paisaje, es absorbida mediante estos sistemas de zanjas a nivel y sistemas de empapado. Es como la red de raíces del bosque. Estos movimientos de tierra no son tan buenos como la red de raíces del bosque, pero son una buena imitación y consiguen recuperar el bosque rápidamente en aquel contorno. Son sistemas generadores de bosques.
Hacen una pregunta a Jeff. Dicen, referente a las zanjas a nivel, ¿cómo las rematas? ¿Cómo rematas los extremos? ¿Los bloqueas o las das salidas a los extremos? Responde Jeff, lo haces todo, puedes hacerlo todo y puedes tenerlo todo en la misma zanja. Normalmente, a pesar de que no hay nada de normal en ello, pero puedes bloquear los extremos, puedes volverlos hacia arriba para que no salga nada, ya que va un poco cuesta arriba en los extremos. Normalmente terminan de forma redondeada, de manera que estén bloqueados en sus extremos. Y luego también puedes colocar puntos de rebozo. También puedes colocar el punto de rebozo en algún extremo o un aliviadero de nivel y muchos otros diferentes métodos de rebozo, igual que un aliviadero de una presa. Y hay muchas razones para colocar las zanjas a nivel. Normalmente hay una razón para aprovechar cierto derrame de agua, o hay un punto de fuga de agua, o una captación de agua que proviene de alguna superficie no porosa. Pero una vez que introduzcas ese agua dentro de la zanja, continuará moviéndose en ángulo recto al contorno, pero miles de veces más despacio de lo que lo haría en la superficie. Así que estos son patrones cruciales que estás colocando a lo largo del entorno. Ahora, tu siguiente mapa será el de accesos. El acceso puede variar, mientras que el agua tiene una característica constante, se comporta de manera constante. Así que ahora a menudo armonizamos el acceso al patrón del agua. A menudo sigue este orden, no siempre, porque con esto nunca hay un siempre. Puede que haya una razón absoluta para la que necesites un acceso en un punto determinado. Puede que sea un paisaje tan dificultoso de penetrar que es el único acceso que tienes, pero a menudo estás pensando en agua primero, que tiene una forma constante en cuanto a su comportamiento, hemos dicho las líneas de contorno, y entonces comienzas a diseñar el patrón de acceso a la propiedad, acceso principal y accesos secundarios. Y estos puntos de acceso se dirigen a características o estructuras con las que estamos interactuando, armónicamente colocadas para que se asistan entre sí. Espero que esto vaya teniendo sentido. Y puede que te encuentres con mucha experiencia en el área o puede que estés solo por tu cuenta y no haya experiencia alguna. Puede que haya gente que tiene experiencia desarrollando buenos sistemas en tu área o buenas tradiciones. O puede que no tengas a nadie y te toque hacerlo a ti todo. Así que lo que estamos haciendo es seleccionando elementos. Así es como lo hacemos. Utilizamos todas estas metodologías de diseño y seleccionamos elementos y los montamos basados en patrones. Colocamos elementos en relación con patrones. De esta manera, con las zonas, los sectores, las pendientes y la orientación. Esta es una manera analítica de diseñar. Puedes también probar otro método. A mí me gusta hacer un poco de ambos. Puedes hacer listas aleatorias de elementos. Puedes hacer un listado de todos tus elementos. Haz un listado de tus animales, haz un listado de tus plantas, haz un listado de tus estructuras. Y luego puedes comenzar a cruzarlos y mirar a ver qué pasa. Totalmente aleatorio, sin ningún tipo de análisis. Por ejemplo, puedes mirar dentro de tu gran lista de estructuras y tu gran lista de plantas y luego comienzas a ver qué pasa cuando juntas la primera planta de tu lista con la primera estructura o la cuarta estructura con la sexta planta. Puede que no llegue a nada o quizás puede que salga algo que eludiste. Puedes hacerlo animales con plantas, algunas obviamente no funcionarán y luego a veces sale algo un tanto inusual. Puede que dentro de tu lista de estructuras tengas estructuras de agua, estructuras que has construido para retener agua. Y puedes hacer un listado bajo agua y todas las cosas referente al agua, como estanques, balsas, viveros, pantanos, canales, lagos.
Y puedes hacer lo mismo con tus animales, gallinas, patas, vacas, lo que sea. Puedes hacer listas específicas de plantas. Puedes poner plantas trepadoras como una sublista o una lista de subconjuntos y colocar todas tus trepadoras. Y las trepadoras interactúan con los enrejados, que es parte de la estructura. Y hay muchos tipos de enrejados. Tienes enrejados de aros, tienes enrejados de tipi, enrejados de alambre. Puedes unir, por ejemplo, la granadilla o la maracuyá con el enrejado de aro, y el enrejado de aro con el lago no funciona. El enrejado de aro con un canal funciona, porque puedes enrejar un canal. Puedes crear algún tipo de chanampa. También puedes enrejar el borde de un estanque, y algunas de estas plantas trepadoras funcionan muy bien al lado del agua. También puedes echar un vistazo a algunos árboles y mirar a ver qué tal van cerca del agua. Y puedes mirar a ver si puedes idear un sistema que te haya saltado. Es una asamblea aleatoria de elementos. No es particularmente racional, pero a veces surgen cosas inusuales que a menudo rellenan espacios que no eres capaz de diseñar porque son tan aleatorias. Es una asamblea de elementos aleatorios. Es casi como un mecanismo de verificación, porque muchos de nuestros sistemas, los sistemas que estamos habituados a ver, no están bien conectados con una multitud de elementos, sino que estamos acostumbrados a ver sistemas vacíos. Cuando vemos los sistemas de monocultura, sistemas industriales de agricultura, están absolutamente vacíos, no hay nada. Son casi un falso desierto, una sola especie. Yo no puedo evitar envenenar el cielo. Solo estoy actuando sobre la información que recibo del Ministerio de Agricultura o del Departamento de Industrias Primarias, ¿verdad? Así que con esto hay muchas cosas que podemos comprobar para ver las conexiones básicas. Y es bastante interesante hacer estas listas. Hacer una lista de plantas específicas, hacer una lista de animales específicos, una lista de estructuras. Hay muchos tipos de estructuras. Y pueden ser cosas como estructuras de tierras, movimientos de tierra. Así que esta es otra manera de abordar el diseño, que es un poco menos académica. Pero a menudo resultan combinaciones inusuales sobre las que no habíamos pensado y comienzan a rellenar ese espacio. Y cuanto más rellenamos el espacio, más nos damos cuenta que teníamos un espacio muy vacío y aparenta ser más grande. Comienzas con un acre, y después de unos años apilando toda esta diversidad interactiva, sientes que son 5 acres. El acre inicial parece expandirse y hacerse más grande. Una de las viejas propiedades en el Sunshine Coast, son 3 acres situados en Montville, tiene ya unos 30 años ahora. Tiene árboles enormes, un bosque de árboles frutales viejos y grandes, con tierra roja oscura, intensa. Pero sobre la etapa de los 5 o 6 años, desde que comenzaron, los grupos de permacultura en la costa de Sunshine eran bastante activos en aquel entonces, aún lo son, y solíamos hacer giras por allí. Y cuando Paul comenzó, solo había una casa de 2 plantas con una alta valla en línea a su alrededor, no mucho desnivel, un campo abierto sin apenas rasgos distintivos, y comenzó a rellenarlo. Muchos árboles frutales metió, muchos sistemas de árboles, bosques comestibles, jardines, huertos de cultivo y demás. Bueno, pues a los 5 años la gente iba por ahí de gira y se perdían, no podían encontrar la casa. Solo eran 3 acres, pero los 3 acres comenzaron a aparentar 15 acres. Yo tengo la sensación de que aparenta incrementar unas 5 veces en general, así que 3 acres se convirtieron en algo parecido a 15 acres, con bosques frutales bastante densos en su mayor parte, y no podías encontrar su casa de 2 plantas. Ahora está un poco más abierto porque ha alcanzado aquel tamaño donde los árboles son tan grandes que abre una ventana por debajo de la copa de los árboles. De hecho, hay secciones donde pasta una vieja vaca Dexter, rotándola en ciertas secciones bajo un bosque frutal.
ha alcanzado tal tamaño y se ha abierto un poco. Pero hay una etapa muy densa sobre la edad media de un sistema en desarrollo donde hay una enorme cantidad de masa, biomasa, y no puedes ver no puedes ver a la altura de los ojos y te desorientas a menudo, andas en círculos. Tuvimos que enviar un equipo de búsqueda en una propiedad de 3 acres para encontrar a alguien que se había perdido. Preguntan a Jeff: esta lista donde colocas elementos de forma aleatoria es casi como si estuvieras construyendo un mosaico donde tienes muchos tipos de azulejos de colores y continúas mezclándolos hasta que resulte un patrón, ¿no? Responde Jeff: sí, si puedes encontrar algo en tu sistema, porque esta lista es relativa a tu sistema. Así que el tipo de plantas, el tipo de estructuras que tienes, los sistemas de almacenamiento de agua o sistemas animales. Luego echa un vistazo a ver qué es lo que puede encajar o ser conectado, y a menudo resulta algo que pasaste por alto en el sistema analítico de sectores, zonas, pendientes y orientación. Es una buena comprobación, y siempre estamos buscando diversidad interactiva, porque son las interacciones. Y está muy bien hacer uso de ello. Y puedes poner comentarios como: esto lo probé y no funcionó, no resultó. Puedes decírselo a los demás, porque está muy bien cometer fallos y registrarlos, incluso fotografía el fallo. Necesitamos cometer muchos fallos y compartirlos para que todos nos pongamos al día rápidamente. La última manera de diseñar es puramente bajo observación o contemplación. Y esta es una manera muy indígena de diseñar. Simplemente te sientas y observas. Para hacerlo muy bien, probablemente has de sentarte durante toda una temporada, todo un año. Pero la manera indígena de diseñar es que te sientas y observas los eventos que toman lugar, lo que ocurre, y medita sobre lo que acaba de ocurrir y cómo está relacionado con otras cosas. Y si piensas sobre ello durante el tiempo suficiente, todas las cosas entonces que han ocurrido en esa propiedad regresarán a aquel evento. Los indígenas a menudo dicen: no permanecemos quietos lo suficiente para hacer las preguntas adecuadas. Esta observación cuidadosa, contemplativa, de qué está ocurriendo exactamente, y no descartes nada como irrelevante. Puede ser cualquier cosa que estés observando. Así que como consultor, yo iré a ver alguna propiedad de unos clientes y estaré observando las zonas, los sectores, la orientación y la pendiente analíticamente, junto con la experiencia local y mi experiencia. Pero también estaré pensando en estas listas. La fruta de la pansión crecería muy bien aquí. Aquello crecería allí. Y estaré haciendo estas listas mentalmente. Quizás las anote, pero luego también a ratos desconectaré por completo todo pensamiento y estaré puramente observando y permitiré que el entorno hable conmigo. Y luego comienzas a ver cosas. Es casi como volver a tener 4 años. A menudo es ¡wow! Y solo observas. En esa sensación que obtienes cuando estás viendo un documental de naturaleza, y es todo bonito y maravilloso, y selvas tropicales y cosas así. Es el asombro de la naturaleza. Y ves algo como: está húmedo en la parte oeste de los arbustos salinos al amanecer en el desierto de Jordán. Y lo anoto. No sé lo que significa. Pero luego, más adelante, probablemente llegue a significar algo. Realmente no hay ningún evento que no tenga significado. Todos conectan con algo. Y si combinas todas estas cosas juntas, puedes desarrollar un buen sistema. Le preguntan a Jeff: Jeff, ¿a qué te refieres con un patrón interactivo? Jeff responde: a esto. A menudo juego un truco con los estudiantes con respecto a esto, pero me regañaron durante el último curso que di en el interior de Australia, porque a los aborígenes no les gusta que se les mienta, y durante unos segundos lo consideraron una mentira.
Así que hubo un fallo de protocolo. Pero normalmente escribiré, que por cierto lo tenéis en vuestras notas, diré: la diversidad conduce a la estabilidad. La estabilidad conduce a la fertilidad. La fertilidad conduce a la productividad. Y todo el mundo comienza a notarlo. Veré cómo todos lo anotáis y luego digo: no es verdad. Y todos parecéis decepcionados porque ya lo habéis escrito. Digo: no, no solo la diversidad. Como dije, la diversidad son osos polares, jirafas, cactus, palmeras de la selva tropical. Diversidad significa una mezcla completa de todo. Eso es una colección. Y has de trabajar muy duro para mantener una colección. Yo conozco a alguna gente que tiene 8.000 palmeras tropicales en los ríos del norte. Y han de trabajar muy duro para mantenerlas vivas. Pero no pueden imitar el ecosistema tropical de donde proceden la mayoría. No todas proceden de un mismo ecosistema, de todos modos. Es casi imposible de hacer. Pero lo que has de hacer es de tener una diversidad interactiva. Es la interactividad entre los elementos. Casi todo lo que hablamos, por no decir todo lo que hablamos, está contenido dentro de estos elementos. Tú puedes leer acerca de los árboles frutales, puedes investigar acerca de los animales, puedes leer sobre cualquier cosa, como eventos individuales, puedes leer sobre la arquitectura, pero es cómo ello conecta. Somos un sistema de conexiones entre disciplinas. Y en el diseño estamos conectando sistemas entre elementos. Seleccionamos elementos en una asamblea de patrones y esa asamblea de patrones es una asamblea de conexiones. Cómo las necesidades son proporcionadas por el sistema y cómo los productos de los elementos son usados por el sistema y cómo los elementos son elegidos por sus características intrínsecas. Es tan fácil decirlo, pero cuando de hecho te pongas a practicarlo, vas a tener que pensar muy cuidadosamente sobre ello. Es muy interesante. No es tan complicado que no vayas a poder hacerlo, pero definitivamente no es simple. No existe tal cosa como una permacultura simple. No existe. Simplemente no es la naturaleza del sistema. No pueden ser simplistas, pero tampoco son tan complicados como para que no puedas entenderlo. Es una cosa muy interesante. Si conseguimos hacer esto bien, y estoy seguro de que lo lograremos, tú no serás capaz de recuperarte de este curso. Estarás terminalmente infectado con el diseño permacultor. Diseñar será algo que no serás capaz de parar. Y estoy seguro que será muy satisfactorio y lo disfrutarás. Y tú infectarás a otros, y ellos a otros. Y necesitamos difundirlo rápidamente. Y necesitamos conseguir que estés muy infectado, para que todos infectéis a mucha gente. Y si hacemos bien nuestro trabajo, produciremos buenos profesores entre vosotros. Pero todos deberíais poder aplicar diseño, y puede que tardéis un poco en germinar. Quizás estéis comenzando. Os plantaremos, y algunos de vosotros creceréis rápidamente, y algunos creceréis un poco más despacio, pero cuando germinéis, floreceréis y propagaréis a otros. Vale, así que hagamos una breve cosmovisión de la permacultura. El planeta está en crisis. La ecología global, los sistemas de alimentos y agua están definitivamente fallando. Sois afortunados por estar en uno de los mejores lugares. Australia probablemente tenga el mejor entendimiento de esto en cuanto a población de gente, y este hecho debería atemorizarte, porque Australia tampoco se encuentra en demasiado buen estado. Pero probablemente estemos mejor que la mayoría en cuanto a entendimiento ambiental de cómo deberíamos de comportarnos. El cambio climático definitivamente está acelerándose, y esto se está haciendo muy obvio y aceptado. Y el clima balanceará todo al final. El diseño de permacultura ofrece soluciones positivas para hoy. Hoy por hoy hay al menos 750.000 graduados de este curso alrededor del mundo,
y no sabemos cuántos cursos están impartiéndose en este mismo segundo. Muchos. Muchos de nosotros estamos pasando por esto ahora mismo. Y digo muchos de nosotros pasando por ello ahora mismo porque como profesor aprendes casi tanto enseñando como siendo un alumno que está escuchando. Aprendes al enseñar el curso y de los estudiantes con vuestra interacción. Mundialmente hay más de 400.000 proyectos en 120 países. Yo personalmente he trabajado en 20 países distintos y acabamos de regresar de Jordán apenas hace unos días. Y cuando terminemos este curso, unos días después estaremos dando otro en los Ríos del Norte y 2 días después estaremos en Nueva York dando un curso corto. Y luego estaremos en Wisconsin y de regreso el 14 de diciembre. Es bastante interesante ver la cantidad de cosas distintas que están sucediendo a nivel mundial y también muy aterradoras. Hay cosas muy positivas que están sucediendo y algunas cosas aterradoras incrementando a nivel mundial. Está poniéndose mejor y peor a la vez. Así que cuando trabajas alrededor de distintos proyectos como profesor y consultor, verás que ocurren cosas muy reconfortantes a la gente local, pero globalmente obtienes una imagen de un escenario muy aterrador. Y definitivamente no está mejorando en esta etapa. Y espero no alcance una etapa donde necesitemos tener una despoblación masiva. Siempre he dicho que cambiaremos cuando nuestros críos comiencen a morir. Ojalá no tengamos que llegar tan lejos. Hay una sección en el libro que quería mencionar. Cuando se trata de superpoblación, está históricamente comprobado que la población se modera naturalmente una vez que todos se dan cuenta que son ricos. Así que si quieres encontrar a gente infértil, vete a los países donde la gente piensa que es rica. Vete a los países que tienen las mejores economías. Vete a Escandinavia. Vete al norte de América. Encontrarás clínicas de fertilidad. A veces hay otras razones para la infertilidad, pero generalmente, donde la gente se considera rica, te encontrarás con la infertilidad. Si quieres encontrar a gente fértil, vete a algún lugar donde la gente piensa que va a morir mañana. Vete a un área conflictiva donde la gente está muriéndose de hambre. Vete a Bangladesh. Vete a la Franja de Gaza. No encontrarás ninguna clínica de fertilidad. Donde la gente se considera rica, hay una moderación de población, y está históricamente comprobado, y se han hecho estudios antropológicos sobre esto. Cuando la gente vive en una integración armonizada con el paisaje, donde viven en un hábitat razonablemente sostenible, y saben que su riqueza es debido a que se encuentran en un entorno de abundancia, y la mayoría de sus necesidades son proporcionadas de forma saludable y armónica, las poblaciones se moderan, no se superpoblan. Para empezar, tienen mucho tiempo en sus manos y mucho tiempo para desarrollar una cultura que honra a la familia y las relaciones y hace una comunidad extremadamente estable. Mucha gente pregunta, ¿cómo moderamos la población? Pues cuando sabemos lo que es la verdadera riqueza, y la verdadera riqueza es cuando nos encontramos en total abundancia. Y ahí es donde nos encontramos cuando aplicamos la permacultura sobre el entorno, o entre las comunidades, o incluso en tus propios jardines y huertos. Yo he diseñado para gente quienes son totalmente autosuficientes, y en cuestión de 5 o 6 años tienen 1/4 de acre de zona 1, tienen 1 acre de zona 2, tienen 5 acres de zona 3, tienen un par de acres de zona 4 y un poco de selva cerca del arroyo. Están produciendo toda su comida, excepto que compran un poco de arroz biodinámico y un poco de trigo biodinámico, y quizás unas palomitas biodinámicas para los críos. Están criando a 3 jóvenes, y me llaman por teléfono un día y me dicen: Jeff, nos sentimos un tanto culpables. Digo, ¿cuál es el problema? Me dicen, solo trabajamos 10 horas a la semana. Hacemos 1 hora por la mañana, 1 hora por la tarde-noche, 5 días a la semana. Y no hay nada más que hacer. Y estamos criando a 3 críos.
Es una casa normal, esta gente no son hippies alternativos, viven en una situación familiar bastante normal. Pues esto de hecho es bastante normal. El promedio cazador y recolector trabajaba unas 500 horas al año. Los más duros cazadores y recolectores trabajaban 750 horas al año. Un buen agricultor orgánico, que alimenta a mucha gente con el excedente, trabaja 1000 horas al año. La mayoría de nosotros en el mundo moderno trabajamos 2000 horas al año. Si eres japonés, trabajas 3000 horas al año. ¿Para qué? Artilugios, chismes, nada más. No hay nada más que puedas ver que ganas de toda esa actividad, de ajetreo y polución, excepto por algunos dispositivos, como televisores, teléfonos móviles y unas cuantas cosas más. Pero has perdido muchísimo. De hecho, esta gente me llamó porque estaban viendo la película del mediodía, que solían ver la mayoría de los días mientras hacía calor, y se sentían culpables por ello. Les dije, mira, no os preocupéis, realmente no es algo de lo que has de preocuparos. Pero lo que hicieron fue diseñar su propio sistema de caza y recolección, que era conveniente para cosechar. Era como un sistema de comida rápida de caza y recolección de alimentos orgánicos. Él, de hecho, tenía un sistema inmune tóxico. Él tuvo un sistema de inmunidad tóxica, porque estaba en las Fuerzas Armadas y se le pidió sumergirse en un tanque de diésel durante 4 horas. No podía mantener un traje de neopreno y no podía mantener una máscara, así que se colocó un tubo de respiración en la boca y él, junto con otros 4 buceadores, se sumergieron a ciegas, trabajando con los ojos cerrados, intentando arreglar una válvula. En los días en los que no se dieron cuenta que el diésel te despoja tu sistema inmune mediante el gran órgano que llamamos la piel. Así que tuvo que retirarse y tuvo un montón de problemas, donde no podía comer absolutamente nada que fuese artificial o no orgánico. Así que fueron forzados a un estilo de vida autosostenible y solo alimentándose de comidas naturales, y su mujer estaba en el ejército. Él estaba en las Fuerzas Armadas, así que son gente bastante bien organizada, bastante disciplinada. Pero cuando llegas a su casa definitivamente es lo que la gente normal, bueno, esto de normal, lo que la gente común, que vive en los suburbios, llamaría un huerto disciplinado y organizado. Hay comida goteando por todo lugar, es maravilloso. Pero ellos, de entre toda la gente, de entre mis clientes y mis consultantes, fueron los que se pusieron en contacto conmigo haciéndome esta maravillosa declaración de solo trabajamos 10 horas a la semana. ¡Genial! ¿No deberíamos todos de trabajar solo 10 horas a la semana? Le preguntan a Jeff, Jeff, has dicho algo que es una dicotomía. Con otros mamíferos, si se encuentran en un área donde no hay suficiente comida o agua, tienden a no criar hasta que haya abundancia, hasta que encuentren abundancia. Sin embargo, tú estás diciendo que los humanos hacen lo contrario, que cuando hay abundancia no crían tanto. Así que es justo lo contrario. ¿Por qué? Contesta Jeff. Sin embargo, su tasa de fertilidad es muy alta. No es necesariamente la acción de reproducir, la de criar, sino que la tasa de fertilidad es muy alta cuando estás amenazado. Así que incluso estresando a muchos árboles, te darán mucha fruta, o cuando hay una sequía obtendrás mucha fruta pequeña. Es esta urgencia por replicar la especie antes de la extinción o antes de la exterminación. No tendrás necesariamente críos tan grandes y sanos, pero tendrás muchos de ellos, o los tendrás muy fácilmente cuando estás bajo estrés. Así que cuando estás en total abundancia, tendrás todo el tiempo entre tus manos para regresar a un ciclo normal de cría, en lugar de un ciclo de cría estresado. Así que lo que realmente necesitamos es redefinir la riqueza, que es una de las cosas importantes que estamos haciendo. ¿Qué es realmente la riqueza? Y pienso que hemos de sacar el dinero fuera de esta ecuación, porque no tiene necesariamente nada que ver con riqueza. Alguna de la gente más miserable que conozco
tienen muchísimo, muchísimo dinero. De hecho, no conozco a mucha gente que tiene mucho dinero y que no son miserables. De hecho, trabajando en situaciones muy pobres, extremadamente pobres, en las que me he encontrado muchas veces, he alcanzado esta graciosa conclusión, que la felicidad tiene un elemento de la pobreza en algún lugar de la ecuación. La gente quienes son realmente pobres tienen a menudo familias muy numerosas y viven en situaciones muy estresantes y apretadas. Tienen grandes relaciones familiares y están muy unidos y muy felices la mayor parte del tiempo. Pasan la mayor parte del tiempo entreteniéndose a sí mismos y parecen ser muy felices a la gente que son extremadamente rica. En fin. Los consultores de diseño de permacultura ahora son reconocidos por las Naciones Unidas como organizaciones de ayuda y son empleados tanto en proyectos de emergencias como de ayuda y desarrollo. Yo he estado trabajando en los últimos años como consultor para las Naciones Unidas, para sus socios implementando en ayuda internacional y otras organizaciones de ayuda. Los consultores de permacultura son utilizados ahora en el desarrollo regional para criterio de diseño sostenible demandado por gobiernos locales y nacionales por todo el mundo. Y muchos de nosotros estamos involucrados ahora en este criterio de diseño ESD. En la Gold Coast, de entre todos los lugares de Australia, la infraestructura del Gold Coast está creciendo por su incremento de población y continúa incrementando en población. Y el gobierno local ha insistido que todo el desarrollo futuro y durante los últimos 18 meses que esto lleva ocurriendo, han de tener un criterio de diseño sostenible en su propuesta de desarrollo y de repente hay un vacío, no saben quiénes hacen estas cosas. Pues nosotros lo hacemos, llevamos con la mano alzada casi 20 años. Y tiene gracia cuando hablas con los promotores. De hecho, me he sentado en reuniones en los últimos 18 meses con promotores y hablé de cosas que me hubieran echado a patadas de la sala hace 20 años. Y ahora les encanta, porque no obtendrán aprobación a no ser que tengan un ESD. Y de hecho, nos han dicho dónde habéis estado. Pues siempre hemos estado aquí, llevamos aquí bastante tiempo, pero ahora de repente hay un nicho en el mercado para el diseño ambiental sostenible, tanto regional como nacional, y todos van a nivel nacional, y tendrán que ir a nivel mundial. Está floreciendo ahora en los primeros lugares. Realmente no hubiera pensado trabajar mucho por el Gold Coast. Sin embargo, estamos saturados de trabajo por allá. Vale, esto es lo último. Pone aquí, ¿qué hará este curso por ti? Los participantes adquirirán un exhaustivo entendimiento del uso de diseño sostenible, desde un apartamento urbano hasta una amplia cuenca bioregional, diseño de ecoaldeas, de sistemas efectivos tanto éticos como financieros. Dejo que lo leáis vosotros, hay una larga lista de cosas que obtendréis de este curso. Pero este curso está realmente enfocado a diseñadores de jornada completa. La idea es convertiros en completos diseñadores, para que trabajéis hacia convertiros en diseñadores de jornada completa, trabajando en grupos o en equipos. A menudo tendréis que trabajar en equipos, algunos de vosotros ya sois arquitectos. Necesitamos un arquitecto entrenado en permacultura. Necesitamos un ingeniero civil entrenado en permacultura. Las funciones de un diseñador realmente son la parte importante. Las funciones de un diseñador son saber dónde han de colocarse las cosas, los elementos, y particularmente por qué han de ser colocadas ahí. Esto es simplificar lo que has de hacer ahora, o lo que deberías de poder hacer. Un buen diseñador depende de un número de elementos disponibles, la información sobre los elementos y la habilidad para usar esa información armoniosamente. ¿Cómo puedes usar esa información armoniosamente? Para que encaje así. Y el grado de éxito se encuentra en esa comprensión de la información sobre aquellos elementos. No necesitas saber necesariamente cómo nivelar o construir o ingeniar, ni siquiera cómo jardinar, sino cómo diseñar. El diseñador debe saber dónde comienza y termina su trabajo y dónde comienza el papel del supervisor, la persona quien implementará lo que tú has diseñado. Y por supuesto, leer es
muy necesario después del curso. Pero te estamos dando los datos esenciales de planificación. Puede que salgáis de este curso sintiéndoos como que no estoy muy seguro de esta parte o no estoy muy seguro de nombres latinos de plantas y cosas. Yo no sabía ningún nombre latino cuando terminé mi curso en el 83. El botánico promedio conoce unos 500 y un botánico excepcional conoce unos 800. Pues hay 873 eucaliptos. No vas a saberlos todos. Yo probablemente conozca unos cuantos cientos. Y es una lista muy inusual, no es la lista que la mayoría de los botánicos conoce, porque existe esta gran diversidad interactiva que cruza unos cuantos climas, porque he trabajado en unos cuantos países y climas. Tú puede que termines sabiendo, si trabajas en una región como Melbourne, muchísimo sobre un montón de especies que son específicas a esta región y clima, mucho más de lo que yo sabría, específicamente para este área. Yo no tengo una lista tan buena que abarque todos los climas y entornos del mundo. Me convierte en un profesor de primera línea donde puedo ir a trabajar a cualquier sitio, en cualquier proyecto, pero probablemente yo no sea tan bueno en un lugar específico donde lo es un paisano local. Yo le digo a mis estudiantes de muchos lugares, como Jordán, les digo, mira, yo te enseño este curso, tú lo pones en práctica, yo regreso en 5 años y tú me enseñas a mí sobre permacultura en Jordán. Me enseñaría mucho más de lo que yo sé ahora sobre la permacultura en Jordán, porque tú la has aplicado específicamente a Jordán. Así que después de que termine el curso, puede que te sientas como que te hemos lanzado en una barca que tiene fugas, y tú estás remando esta barca, pues tu trabajo es leer sobre aquellas fugas y tapar las fugas. Solo has de leer un poco, y hay buenas referencias. Hay unas magníficas referencias en el manual de permacultura de Bill Mollison, en la parte trasera de cada capítulo. Está todo ahí afuera, y hoy en día está a un clic y a un Google de distancia, lo cual es asombroso en cualquier lugar donde puedas llegar, donde puedas alcanzar el internet. Mi primer trabajo en Ecuador fue en el 91 y no teníamos fax. Solo había 2 lugares en la ciudad capital de Ecuador que tenían fax, y una era la oficina de un procurador, y Alice Shurif y yo teníamos un trato con el procurador que podíamos recibir faxes y pensábamos que esto era asombroso. Y esto no hace tanto tiempo, no hace ni 15 años. Ahora puedes introducir cualquier especie de planta en Google y obtendrás decenas o centenas de páginas solo en esa especie o árbol o planta determinada que quieras usar. Hoy podemos realmente movernos de manera muy rápida. Bueno, pues estamos listos para mañana.